Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy vamos a hablar de una patología que frecuentemente afecta a un porcentaje notable de ciudadanos, porque vamos a hablar de la ciática. Y qué mejor lugar para hacerlo que en la clínica de Martin Townsend, quiropráctico, un profesional que, como viene siendo notable en estos programas, afortunadamente ha resuelto problemas de la espalda a cantidad de ciudadanos de nuestra ciudad. Porque, Martín, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que nos ocupamos poco de la salud de nuestra columna vertebral, ¿verdad? De nuestro cuerpo en general nos ocupamos poco. Bueno, de la columna vertebral poco porque lo cogemos como algo que tenemos, no lo vemos, entonces no lo vemos cuando se te genera. Claro. Cuando nos preocupamos es cuando hay dolor. Claro. Y en el momento que no hay dolor, ya no te preocupamos otra vez hasta la siguiente vez. Claro, porque hoy vamos a hablar de la ciática, pero la ciática es un problema que no surge de la noche a la mañana. O sea, yo creo que un problema en el nervio ciático nos está dando avisos desde mucho antes de que se convierta en un verdadero problema, ¿no? Sí. Entonces, la ciática quiere decir que el nervio ciático está siendo presionado. Esto puede acontecer realmente en cualquier parte de su recorrido. Y típicamente lo que causa esta presión va viniendo muy poco a poco a lo largo de varios años. Claro. Eso, pero existen dentro de esto que conocemos como lumbociática, dependiendo de la posición en que, del nervio, o sea, del lugar en el nervio que se produce, yo creo que puede tener diferentes causas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con enseñar dónde va el nervio. Entonces, aquí tenemos la columna vertebral, cuello, zona dorsal y lumbar. Tenemos 5 lumbares, las raíces que salen entre la cuarta y la quinta lumbar, la que sale entre la quinta lumbar y el sacrum, y también esos dos nervios sacrales se unen y aquí formamos parte del nervio ciático. El nervio ciático es un nervio muy largo, en un momento se divide en dos nervios, aquí en la pierna, y se va para adelante y para atrás. Entonces, ciática quiere decir que hay un dolor que va siguiendo este nervio, pero realmente no dice cuál es la causa de ese dolor. Claro, claro. Puede ser un hueso que lo presiona, puede ser un disco, puede ser muchas cosas. Entonces, la causa más frecuente es lo que llamamos subluxaciones vertebrales. Subluxaciones vertebrales quiere decir el hueso o el disco se disloca y cuando se disloca termina presionando el nervio. Y ya tenemos dolor donde está el nervio presionado y bajando la pierna. Claro. Entonces allí es donde el médico va a decir, tiene ciática o lumbociática. Quiropráctico normalmente no va a diferenciar si la presión de nervios por el hueso o por el disco. Los médicos sí lo hacen porque tienen diferentes tratamientos. Si es el hueso que te presiona el nervio ciático, típicamente lo van a tratar a base de antiinflamatorios, relajantes musculares. Y si es el disco que se ha dislocado, hablamos ya de hernia de disco, entonces muchas veces termina en cirugía. Eso implica ciertamente que hay serios problemas. Cuando llegamos a la cirugía estamos hablando ya de palabras mayores que pueden tener un feliz o no feliz resultado. Habíamos prometido en el programa anterior que dentro de una semana hablaremos precisamente de este tema, que sin duda es especialmente importante. Sí. Pero dependiendo de la ubicación, digamos, del problema, yo creo que este se puede deber a muy diferentes causas, ¿no? Sea una subluxación, una listesis, en fin. Bien, has dicho una palabra bonita. Listesis o una espondilolistesis. Hay que explicar qué es esto. Espondilolistesis quiere decir parte del hueso se ha roto, al romperse el hueso se disloca, así como esto, y termina presionando el nervio. Típicamente son lesiones o antes del parto o en los primeros años de la vida, típicamente. Se va allí, la columna está inestable y va con los años, empieza ya a degenerarse. Y muchas veces ya con 20, 30, 40 años
el listesis está causando presión sobre el nervio. Esto es uno de esos casos donde los médicos típicamente van a querer hacer una cirugía de unir los huesos, pero la gran mayoría de las veces no hace falta. Con las manos se puede colocar en su sitio y queda bien. También la estenosis. ¿Qué es la estenosis? Estenosis quiere decir un agujero, el tamaño ha disminuido. Entonces, efectos secundarios de la degeneración de la columna, que hablamos hace un momento, que cuando la vértebra se disloca se empieza a degenerar. Claro. Entonces ya empezamos a ver osteofitos que va creciendo, crece para atrás también, el disco se va metiendo para atrás y el canal aquí atrás queda cada vez más pequeño. Y por lo tanto se presiona en el nervio. Y ya se empieza a presionar todos los nervios de la columna y empezamos a tener dolor en las dos piernas. Entonces tenemos los típicos síntomas de que la persona puede caminar 20, 30, 100 metros, ya no puede más, le cuesta la pierna, se siente, espera un poquito y ya puede caminar otros 100 metros. Las fracturas también suelen ser causa frecuente de este tipo de problemas, ¿no? Fractura, típicamente ya están hablando de fracturas de la cadera. Accidentes, el nervio, su recorrido es justamente por aquí. Claro. Entonces, un traumatismo de allí puede presionar el nervio. Claro. Ojo, una inyección mal puesto también puede causarlo. La inyección normalmente se pone aquí arriba, pero claro. Si se coge más abajo puede coger el nervio, claro, y esto es serio, ya el nervio se inflama e incluso puede llegar a que el nervio muere. Entonces ahí mucho cuidado. Eso es importante. Sí, pero al fin y al cabo es una ciática porque coge toda la pierna. Yo creo que deben afectar al nervio también determinados tumores o infecciones, ¿no? Sí, bueno, justamente hace 2 semanas tuve un paciente que había tenido este problema. Tenemos tumores del mismo nervio, que tiene como una miolina, este se puede hacer grande. En sí mismo no es maligno, pero al coger el espacio ya coge los nervios. Está presionando, claro. Y ya realmente allí la única solución es cirugía. Pero también hay tumores dentro del cordón medular, cánceres que lo pueden afectar y presionar el nervio. Claro. Es muy difícil distinguir uno que el otro, porque los síntomas básicamente son los mismos. El nervio ciático está presionado. Entonces, en el momento que se sospecha algo como esto, ya hay que hacer más pruebas. Más importante es una resonancia magnética. ¿Cómo puede influir, estoy yo pensando, la diabetes, por ejemplo, en el nervio ciático? El problema de diabetes es realmente el riego sanguíneo. El riego sanguíneo queda cada vez peor. Recordamos, dentro de los nervios tenemos un riego sanguíneo también. Entonces, si empieza a fallar, ya típicamente empezamos a tener problemas de los nervios, lo que se suele llamar neuropatías por diabetes. Pero básicamente no riega bien el nervio y empieza a tener dolores en la pierna. Con diabetes ya típicamente vamos a ver, no siente bien los pies, empieza a caminar ya diferente. Uno de los problemas de la diabetes, efectivamente. Sí. Derivados de los problemas circulatorios que se... Problemas circulatorios que ya va afectando al sistema nervioso a través de eso. A veces traumas como consecuencia de la fractura del fémur, etcétera, también pueden, me imagino, influir, ¿no? Sí, entonces un tramo de fémur en la misma columna. Otro lugar que fácilmente el nervio queda presionado es por su recorrido debajo del músculo piriformis. Sí, típicamente problemas lumpares, pelvis, el músculo está contraído y ya se queda presionado entre el músculo y los huesos que hay allí. Estamos hablando de problemas que se presentan, digamos, en la zona por donde transcurre el nervio ciático, pero también pueden presentarse problemas en la periferia, es decir, en los alrededores del nervio, ¿no? El mismo nervio frecuentemente se presiona aquí. Allí estamos hablando de gente típicamente que usa botas, botas altas, va tanto al nervio y va causando una irritación de la zona y causa ya no de todo el nervio ciático, pero de allí para abajo. Pero realmente sigue siendo una ciática. Claro. Incluso en el mismo pie se puede presionar el nervio. Quiere decirse que efectivamente
hay, como vemos, cantidad de causas que pueden originar precisamente la aparición de la ciática, ¿no? Sí, pero muy importante averiguar cuál es la causa. Claro, claro, claro. Si estamos tratando una presión de nervio ciático que está aquí y pensamos que la presión está aquí, no vamos a solucionar nada, o viceversa. Claro. Si tardamos es localizar exactamente hay que localizar el punto se presenta el problema, claro. Entonces, yo cuando tengo a mis pacientes, casi siempre le pido, me tienen que quitarse toda la ropa, excepto ropa interior. Se pone una váter, yo digo que es un vestido de novia porque es blanco, y se extraña, bueno, si solo me duele aquí, porque vamos a mirar allí. Pero si yo quiero ver cómo está el nervio ciático, yo tengo que mirar la pierna. Claro, especialmente el pie se suele ver. Si el nervio ciático está dañado, el movimiento de mover el pie para arriba le cuesta. Claro, entonces, yo puedo mirar un músculo de aquí que normalmente vamos a ver que hay atrofia, pero para eso hay que quitar los calcetines. Claro. Estamos viendo que cualquier lumbociática, cualquier problema en el nervio ciático, hay alternativas de solución, siempre puede solucionarse el problema. O hay casos en que, salvo esos en que efectivamente comentábamos al principio del programa, que pueden ser consecuencia de un tumor, etcétera, que hay que derivarlo precisamente a un profesional, a un médico, para dar la solución, porque ya está fuera del ámbito del quiropráctico, eso no se puede solucionar con problema, aparte de que puede traer otras consecuencias, pero en el resto de los casos, ¿una lumbociática siempre tiene alternativa de solución? La gran mayoría de veces conseguimos solucionarlo sin tener que recurrir a cirugía, pero hay casos que se intenta, se ven, no mejora, aunque hacemos todo, entonces llega un momento que ya hay que decir, bueno, hay que intentar con una cirugía, ya no hay más remedio. Ahora, en la clínica, de los pacientes que yo acepto, 90% de la gente realmente queda bien. Último 10% o desiste antes del tiempo o decide ya pasar por quirófano. Estamos hablando que en un porcentaje altísimo, afortunadamente, se pueden solucionar los problemas, sino a la cirugía. Y de la cirugía vamos a hablar el próximo programa, lo habíamos prometido en el programa anterior, y eso vamos a hacer, si le parece, Martín. Me parece muy bien. Pues le espero dentro de 7 días para hablar de la cirugía de la columna. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Amigos telespectadores, muchas gracias por la atención que nos han prestado ustedes también ahí, al otro lado del receptor. Vamos a volver con todos ustedes dentro de una semana. Hasta entonces, de verdad, procuren ser felices. Reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.